Hola, buenas. Somos Ana Gutiérrez, Laura Muñoz, Andrea Rodrigo y Samuel Piles y vamos a explicaros la anatomía y las funciones del páncreas. Estas son las partes en las que hemos dividido el trabajo. De la introducción y la anatomía del páncreas la va a exponer Laura Muñoz, la histología del páncreas Samuel Piles, la función exocrina del páncreas Andrea Rodrigo, la función endocrina y las principales patologías Ana Gutiérrez, la relevancia farmacológica Andrea Rodrigo y las conclusiones Samuel Piles. Vamos a hacer una introducción sobre qué es el páncreas y qué funciones realiza. El páncreas es un órgano que forma parte tanto del sistema digestivo como del endocrino. Se encuentra situado detrás del estómago y por delante de la columna vertebral. Más adelante vamos a ver con mucho más detalle dónde está exactamente y cómo está relacionado con los demás órganos. El páncreas tiene dos funciones principales. Por un lado, produce jugos pancreáticos que ayudan a descomponer los alimentos durante la digestión y por otro, produce hormonas como la insulina que son esenciales para regular los niveles de azúcar en sangre. Ahora vamos a hablar de la anatomía del páncreas y su ubicación dentro del cuerpo. Este órgano se sitúa justo detrás del estómago y está en contacto con varios órganos importantes: el duodeno, el hígado, el bazo y la vesícula biliar. El páncreas se divide en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está encajada en la curvatura del duodeno y es la parte más ancha. Aquí se encuentra el conducto pancreático, que transporta las enzimas digestivas y se une con el conducto biliar común, que lleva la bilis desde el hígado y la vesícula biliar. El cuerpo del páncreas se sitúa justo detrás del estómago, en la parte media del órgano. Esta zona está muy relacionada con grandes vasos sanguíneos como la aorta y la vena esplénica. Y finalmente, la cola es la parte más estrecha y se extiende hacia la izquierda. Está cerca del bazo y también está en contacto con el riñón izquierdo. Es la única parte del páncreas que está dentro del peritoneo, que es una membrana que recubre la cavidad abdominal. Ahora vamos a ver cómo se irriga el páncreas, es decir, qué arterias llevan sangre a este órgano. La irrigación del páncreas tiene dos orígenes principales. Por un lado, la arteria mesentérica superior, de la cual se derivan las arterias pancreatoduodenales inferiores. Estas se encargan de irrigar principalmente la cabeza del páncreas. Por otro lado, tenemos el tronco celíaco, del cual salen dos ramas importantes: la arteria esplénica y la arteria gastroduodenal. De la arteria esplénica se derivan varias arterias pancreáticas que rodean e irrigan el cuerpo y la cola del páncreas. Y de la arteria gastroduodenal salen las arterias pancreatoduodenales superiores, que también se encargan de irrigar la cabeza del órgano. Pasamos ahora al drenaje venoso y linfático del páncreas. Primero, el drenaje venoso. La sangre del páncreas se dirige hacia la vena porta hepática, que es la que transporta sangre desde los órganos digestivos hacia el hígado. Dentro de este sistema se incluyen varias venas importantes: la vena pancreática, la vena esplénica, que corre cerca del páncreas, y la vena pancreatoduodenal, que drena hacia la vena mesentérica superior. Estas venas se unen para formar la vena porta hepática, gracias a la confluencia entre la vena esplénica y la mesentérica superior. En cuanto al drenaje linfático, este fluye hacia los ganglios celíacos. En este proceso incluyen los ganglios pancreatoesplénicos, que recogen linfa del cuerpo y cola del páncreas, los ganglios pancreatoduodenales, que drenan la cabeza, y los ganglios mesentéricos superiores, relacionados con el duodeno. Finalmente, todo este drenaje linfático converge hacia los ganglios celíacos, ubicados en la parte final del eje del conducto genitourinario. Y por último, vamos a hablar de la inervación del páncreas, es decir, de los nervios que controlan sus funciones. Hay dos tipos principales de inervación: simpática y parasimpática. En cuanto al sistema simpático, su origen está en el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. Su función es modular la secreción pancreática y regular el flujo sanguíneo. Estos nervios siguen el trayecto de las arterias, lo que significa que acompañan el recorrido de los vasos sanguíneos que irrigan al páncreas. Por otro lado, el sistema parasimpático proviene del nervio vago y su función principal es estimular la secreción pancreática, es decir, aumentar la actividad del páncreas. A diferencia del simpático, su distribución no está sistematizada, lo que significa que no sigue un trayecto fijo como el de las arterias. Hola, yo os voy a hablar sobre la histología del páncreas. Podemos diferenciar entre dos tejidos en el páncreas. El primero es el tejido exocrino, que representa el 98% del tejido total del páncreas. Y en este tejido destacan los acinos pancreáticos, los conductos pancreáticos y las células centrocinares. También encontramos el tejido endocrino, que representa el 1 o el 2% del tejido total del páncreas. Entre ellos destacan los islotes del Langerhans y distintos tipos celulares que secretarán diferentes hormonas. En el tejido endocrino, como ya os he comentado anteriormente, nos encontramos los acinos pancreáticos, que son cúmulos de células acinares que producen enzimas digestivas. Tienen forma piramidal, tienen núcleo basal, es decir, cerca de la base de la célula,
un citoplasma basófilo en la base debido a la gran presencia de retículo endoplasmático rugoso y citoplasma eosinófilo en el ápice, donde se encuentran las vesículas con las enzimas. En esta imagen podemos ver que todo lo marcado con asteriscos en blancos representan los acinos pancreáticos. También encontramos las células centroacinares y conductos pancreáticos. Las células centroacinares se ubican en el centro de los acinos, que secretan agua y bicarbonato para alcalinizar los jugos del páncreas, y forman el inicio de los conductos pancreáticos. Los conductos pancreáticos los podemos dividir en dos partes. El primer tipo son los conductos intercalares, que reciben la secreción de los acinos, y los segundos, los conductos intralobulillares y conducto pancreático principal, que conducen las enzimas hacia el duodeno. Ahora pasamos al tejido endocrino, donde encontramos los islotes del Langerhans, que son cúmulos celulares altamente vascularizados y, como se observa en la imagen, al microscopio se ve con un color más pálido que los acinos pancreáticos. En estos islotes encontramos diferentes tipos celulares, entre ellos las células alfa, que secretan glucagón, que aumenta la glucosa en sangre, las células beta, que secretan insulina y disminuyen la glucosa en sangre, las células delta, que secretan somatostatina, que regula la liberación de tanto glucagón como la insulina. Encontramos las células F, que secretan polipéptido pancreático, que regulan las funciones digestivas, y las células épsilon, que secretan grelina, también conocida como la hormona del hambre. Función exocrina del páncreas. El jugo pancreático es una secreción producida por el páncreas que desempeña un papel crucial en la digestión de los alimentos. Está compuesto por agua, bicarbonato y enzimas digestivas como la amilasa y la lipasa. Se libera al duodeno a través del conducto pancreático principal y sus funciones principales son la digestión de alimentos y neutralización de la acidez del quimo. Las secreciones del páncreas están reguladas principalmente por dos hormonas intestinales, la secretina, que estimula la secreción hidroeléctrica, y la colecistoquinina, que estimula la secreción rica en enzimas. La regulación nerviosa corre a cargo del sistema parasimpático y simpático, el cual inhibe la secreción. El páncreas secreta enzimas digestivas al duodeno y hormonas a través del torrente sanguíneo. Estas son secretadas normalmente de forma inactiva, solo se activan cuando alcanzan el tubo digestivo. La amilasa digiere los carbohidratos, la lipasa las grasas y la tripsina digiere las proteínas. El páncreas también secreta grandes cantidades de bicarbonato sódico al duodeno para protegerlo. A continuación, vamos a hablar sobre la función endocrina del páncreas, que es esencial para regular procesos metabólicos vitales. Respecto a las hormonas pancreáticas, encontramos cuatro principales. La insulina se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans, produciendo esta hormona en respuesta al aumento de glucosa en sangre, ya que la insulina facilita la entrada de este azúcar en las células musculares y adiposas. El glucagón, por otra parte, se sintetiza en las células alfa, que liberan esta hormona cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen. El glucagón actúa principalmente en el hígado, estimulando la glucogenólisis y la gluconeogénesis, por tanto, aumentando la glucosa en sangre. Por otra parte, la somatostatina se produce en las células delta del páncreas y se encarga de inhibir la liberación de insulina y de glucagón, modulando por tanto la actividad de las células beta y de las células alfa, contribuyendo al equilibrio metabólico y a la estabilidad de la glucosa en sangre. Por último, el polipéptido pancreático se produce en las células PP y se libera en respuesta a la ingesta de alimentos, especialmente proteínas y grasas. Su acción ayuda a coordinar la digestión y la absorción de nutrientes. En este esquema vemos que tras la ingesta de alimentos la glucosa en sangre se eleva. En respuesta, las células beta secretan insulina. Esta insulina facilita la captación de glucosa por las células y promueve su almacenamiento como glucógeno en el hígado y en los músculos, reduciendo así la glucemia. Por otra parte, en el ayuno o entre comidas, los niveles de glucosa pueden descender. Las células alfa del páncreas liberan glucagón, que estimula al hígado para liberar glucosa al torrente sanguíneo, elevando así los niveles de glucemia y asegurando un suministro continuo de energía. Aquí he añadido un pequeño esquema sobre la cascada de señalización del receptor de insulina y cómo funciona todo el sistema de activación. Ahora vamos a hablar sobre las principales patologías pancreáticas. La primera patología de la que vamos a hablar es de la diabetes mellitus, que se trata de un grupo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia como consecuencia de defectos en la secreción o también en la acción de la insulina. Está asociada con lesiones a largo plazo en diferentes órganos, principalmente ojos, riñones, nervios, vasos sanguíneos y en el corazón. Es característico encontrar tres síntomas, que se denominan las 3P, porque los tres empiezan por la letra P. La poliuria, que es la emisión excesiva de orina, la polidipsia, que es la sensación de sed, que por mucho que bebas agua no se te pasa, y la polifagia, que es la mayor necesidad de comer. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En esta tabla se recogen las diferencias entre el tipo 1 y el tipo 2. Las principales diferencias son que el tipo 1 de normal tiene causas genéticas o autoinmunes, mientras que el tipo 2 es a causa de una acumulación de malos hábitos.
El tratamiento con insulina en la tipo 1 es imprescindible, mientras que en el tipo 2 inicialmente no es necesario, pero según se vaya desarrollando puede ser imprescindible también. La pancreatitis, como su propio nombre indica, se trata de la inflamación del páncreas. Las causas principales son una dieta y estilo de vida poco saludables, los cálculos biliares y las infecciones o motivos genéticos. Algunas de las complicaciones principales que puede causar la pancreatitis son la insuficiencia pancreática, ya que el páncreas no puede realizar su función, la formación de quistes, la diabetes secundaria, ya que la inflamación puede dañar las células beta productoras de insulina, por tanto, podemos desarrollar diabetes secundaria y suficiencia multiorgánica. Existen dos tipos de pancreatitis principales. Tenemos la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, y en esta tabla se recogen todas las diferencias entre la una y la otra. Por último, vamos a hablar del cáncer de páncreas. Debido a la localización del páncreas, es bastante dificultosa la detección temprana de este cáncer, ya que los síntomas suelen aparecer cuando el tumor ha invadido ya estructuras vecinas, como pueden ser los conductos biliares o los vasos sanguíneos. Las células afectadas en la gran mayoría de los casos son las ductales, pero en otros casos menos comunes pueden llegar a ser los islotes de Langerhans. Tiene un gran impacto funcional, ya que en el tema de la función exocrina, pues no se realizan estas funciones afectando a la digestión y a la absorción de nutrientes, y en la función endocrina, pues como se afectan a las células beta productoras de insulina, pues esto puede desencadenar en una diabetes secundaria como se ha hablado anteriormente. Además, debido a su rica red linfática y vascular, el cáncer de páncreas puede diseminarse rápidamente al hígado, los pulmones y otros órganos abdominales. Relevancia farmacológica del páncreas. No hay un medicamento específico para tratar la pancreatitis. El tratamiento comienza con una hospitalización en la cual se proporciona medicamentos para el dolor, líquidos intravenosos para mantenerlo hidratado y una buena nutrición. Cuando los síntomas y las complicaciones están bajo control, se procede al desbloqueo de los conductos biliares, la cirugía de vesícula biliar y cálculos biliares y al drenaje del páncreas. La pancreatitis crónica puede requerir tratamientos adicionales como el manejo del dolor, enzimas digestivas o cambios en la alimentación. La insuficiencia pancreática exocrina requiere tratamiento oral de enzimas pancreáticas y la autoinmune la toma oral de corticoides. Un equipo de investigación ha identificado la forma de inhibir la función de la proteína MIC, la cual es una de las principales responsables de la formación de tumores, lo que podría conducir al desarrollo de fármacos innovadores y efectivos. En cuanto al impacto de los fármacos en la función pancreática, a pesar de que son una causa poco frecuente, estos son los 5 principales mecanismos de producción de pancreatitis por medicamentos. Puede ser por daño estructural, por toxicidad, metabólico, vascular o reacción inmunomediada. Para concluir el trabajo, queríamos destacar la importancia del páncreas, ya que es un órgano fundamental para el cuerpo humano y que cumple dos funciones muy importantes para nosotros. La parte exocrina se encarga de producir enzimas digestivas y la parte endocrina que regula el azúcar en sangre a través de diferentes hormonas. A lo largo del trabajo hemos visto su anatomía, cómo está compuesto a nivel histológico, funciones principales y también principales enfermedades. Estas patologías suponen un reto médico y farmacológico importante que necesitan un amplio conocimiento sobre este órgano para poder afrontarlas exitosamente. Aquí se encuentra toda la bibliografía en la cual nos hemos basado para realizar este trabajo y muchas gracias a todos por atendernos.